en el pequeño y pintoresco pueblo de Olmedo, donde las calles empedradas se entrelazan entre casas de fachadas encaladas y flores que cuelgan de los balcones, vivía Carmen Esteban, una mujer que a sus 50 y pocos años mantenía intacta una elegancia que parecía desafiar el paso del tiempo. Cada mañana, Carmen salía a correr por el Parque Central, ese que los lugareños llaman el Jardín de los Suspiros, y luego dedicaba media hora frente al espejo para transformarse en la mujer que todos admiraban, sofisticada, esbelta, con una belleza fría pero magnética. Aquella mañana, llevaba un vestido negro de seda ajustado, con una abertura que llegaba hasta la mitad de sus muslos, dejando entrever la piel tersa que tanto cuidaba. Sus zapatos, unos estiletos de un diseñador madrileño muy exclusivo, hacían que su caminar resonara en las calles como un suave tamborileo, y un collar de perlas, heredado de su abuela, completaba su imagen con un aire de misterio y distinción. Sus cabellos, perfectamente peinados, brillaban bajo la luz del sol que se colaba por la ventana. El mayor tesoro de Carmen era su hija, Lucía, joven y encantadora, casi una réplica fresca de su madre, pero con esa chispa propia de la juventud. Lucía estaba casada con Javier, un informático exitoso que vivía en Valladolid, un hombre amable y trabajador, aunque Carmen siempre había sentido una cierta desconfianza hacia él. Algo en su mirada, demasiado abierta, le resultaba inquietante. Ella prefería el enigma, el secreto, un misterio que mantuviera viva la curiosidad, pero todo cambió una noche cualquiera de viernes. Carmen estaba en casa, sumergida en un libro de suspense, cuando sonó el teléfono. Era Javier. Su voz sonaba rota, llena de un dolor que calaba hasta los huesos. Carmen, Lucía se ha quedado en el trabajo. Yo estoy solo, dijo con un susurro que parecía contener el mundo entero. Carmen sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Se vistió rápidamente con su vestido azul marino de lana fina, que abrazaba su figura como una segunda piel, y unas botas altas de tacón que le daban altura y seguridad. Tomó su bolso de mano y tomó un taxi rumbo a la casa de su hija y yerno. Al entrar, encontró a Javier sentado en la cocina a oscuras, con la mirada perdida y un vaso vacío de whisky sobre la mesa. No era habitual que bebiera, por lo que Carmen comprendió que la situación era grave. Se acercó a él con suavidad, notando cómo su cuerpo temblaba bajo la fina camisa. ¿Qué ha pasado, Javier?, preguntó, intentando mantener la calma. Él alzó la vista, los ojos rojos hinchados, y soltó la verdad como si le arrancaran el alma. Lucía me está engañando. Carmen cerró los ojos, tratando de digerir ese golpe. Lo había sospechado, claro, los retrasos, las sonrisas nerviosas, pero escucharlo era distinto. ¿Estás seguro?, preguntó bajito. Él asintió, mostrando mensajes y fotos que lo confirmaban. El silencio se hizo pesado. Carmen sintió como una parte de ella se rompía, mientras otra, oscura y desconocida, despertaba. Javier la miraba con una mezcla de odio, dolor y algo más, algo que la confundía. En ese instante, en esa cocina oscura, entre el olor a whisky y la tensión palpable, una chispa inesperada surgió entre ellos, un fuego oculto que nadie habría imaginado. ¿Quieres vengarte?, preguntó Carmen, más para sí misma que para él. Javier respiró hondo, y sin decir palabra, la atrajo hacia sí. Fue un roce prohibido, un acto desesperado que cruzaba todas las líneas que debían mantenerse intactas, y así, entre sombras y susurros, comenzó una historia que cambiaría para siempre sus vidas. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, un sonido en la puerta interrumpió la escena. Alguien regresaba a casa. Una presencia inesperada que podría destruirlo todo o revelar un secreto aún más oscuro. Las luces tenues del salón apenas lograban disipar las sombras que se alargaban por las paredes, mientras Carmen y Javier permanecían entrelazados en un silencio cargado de emociones encontradas. El eco de sus respiraciones agitadas llenaba la estancia, pero de repente, el clic de la llave en la cerradura rompió la calma con la fuerza de un trueno. La puerta se abrió lentamente y apareció Lucía, con su rostro pálido y una expresión de agotamiento que intentaba disimular tras una ligera sonrisa. Llevaba un vestido camisero blanco, de lino ligero que rozaba sus curvas con delicadeza, y unas sandalias de tacón bajo que dejaban ver sus pies perfectamente cuidados. Su cabello, suelto y ligeramente ondulado, caía sobre sus hombros como una cascada de seda dorada. Un perfume suave, con notas de jazmín y vainilla, flotaba en el aire, como un contraste irónico con la tensión que impregnaba la habitación. Al ver a Carmen y a Javier juntos,
El brillo de su sonrisa se desvaneció al instante, y sus ojos se clavaron en el portátil abierto sobre la mesa, donde aún parpadeaban las imágenes de los mensajes y las fotografías. Fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies, y un frío helado le recorriera la espalda. ¿Qué está pasando aquí? Su voz tembló, apenas un susurro, pero cargado de incredulidad y miedo. Javier cerró el portátil con un movimiento brusco y se levantó, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Aunque sus ojos traicionaban su confusión y dolor. Lucía, necesitamos hablar, dijo con voz grave. Esto ya no puede seguir así, pero Carmen, con una autoridad inesperada y una frialdad cortante como un cuchillo, alzó la mano para detenerlo. Vete, Lucía, ordenó. Vete y no vuelvas hasta que hayas pensado bien en lo que has hecho. Lucía permaneció paralizada, como si quisiera gritar, suplicar o tal vez derrumbarse en lágrimas, pero ninguna de esas opciones parecía posible en ese momento. Su mirada se posó en su madre, y en ella vio algo que no comprendía, una mezcla de traición y poder, de dolor y desafío. «Mamá», susurró, con una mezcla de reproche y desconcierto. «¿Cómo pudiste?». Antes de que pudiera terminar la frase, Carmen rompió a gritar, liberando toda la rabia acumulada durante meses. «Fuera de mi casa, Lucía». Su voz resonó en las paredes, cargada de una furia inesperada. «Y no vuelvas hasta que entiendas que has destruido todo». Javier intentó calmar la situación, pero Lucía dio un paso atrás, alejándose con los ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Cerró la puerta tras de sí con un golpe seco que pareció sellar no solo la distancia física, sino también la brecha que ahora dividía a la familia. Carmen se quedó de pie en medio del salón, con el cuerpo aún temblando por la mezcla de rabia y tristeza. Javier la miraba con una mezcla de compasión y reproche, pero ninguno de los dos sabía qué decir, cómo recomponer lo que se había roto. En ese instante, un silencio pesado cayó sobre ellos, pero en la mente de Carmen comenzó a formarse una pregunta oscura y persistente. ¿Qué pasaría si Lucía no fuera la única que escondía secretos? Y si, en realidad, la verdad fuera mucho más profunda y peligrosa de lo que cualquiera podía imaginar. Mientras las sombras de la noche se colaban por las ventanas, una sensación inquietante se apoderó de Carmen. Aquella traición era solo el comienzo. Algo más oscuro se acercaba, y nadie estaba preparado para enfrentarlo. Los días siguientes en Olmedo fueron una mezcla inquietante de aparente normalidad y tensiones ocultas que se respiraban en cada rincón de la casa de Carmen. Ella seguía manteniendo su impecable estilo, vistiendo con la elegancia que la caracterizaba, vestidos entallados de tonos suaves, como el gris perla o el azul celeste, combinados con tacones que hacían que su figura se alzara con gracia y autoridad. Su cabello siempre perfectamente peinado, un ligero maquillaje que resaltaba sus ojos verdes, y ese collar de perlas que parecía protegerla con un aura de misterio, pero bajo esa apariencia inquebrantable, Carmen luchaba contra un torbellino de emociones que la consumían. Cada vez que Lucía entraba en la habitación, fingía no ver la mirada helada que le lanzaba, y cuando Javier la miraba, sabía que él también llevaba una carga invisible, un secreto que ambos compartían pero que ninguno se atrevía a nombrar. Una tarde, Carmen decidió que era momento de tomar las riendas y enfrentar esa situación que amenazaba con destruir todo lo que había construido. Llamó a Javier y le pidió que se reunieran en un café discreto del centro de Valladolid, un lugar con pequeñas mesas de hierro forjado y paredes cubiertas de libros, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el murmullo de conversaciones ajenas. Javier llegó puntual, con una camisa blanca ligeramente arrugada y unos pantalones oscuros. Su reloj de pulsera, un regalo de Lucía, brillaba tenuemente bajo la luz del café. Al verla entrar, no pudo evitar notar cómo su vestido azul marino ceñía su cuerpo, marcando cada curva con una elegancia casi provocativa, y como sus labios, pintados de un rojo profundo, contrastaban con la suavidad de su piel. «Carmen», dijo él, intentando sonar firme pero con una voz que traicionaba su incertidumbre. «¿Qué quieres hacer ahora?». Ella sonrió, una sonrisa cargada de ironía y determinación. «¿Tú qué crees?». Respondió. «No podemos seguir así, fingiendo que nada ha pasado. Esto es un campo minado, y tarde o temprano alguien va a salir herido». Javier suspiró, pasando una mano por su cabello oscuro y despeinado. «¿Y qué propones?». Preguntó. «¿Vengarte? ¿De Lucía?». «¿De quién?». Carmen se inclinó hacia él, bajando la voz a un susurro que parecía acariciar el aire entre ellos. «No es solo venganza, Javier. Es justicia. Pero también es algo más», dijo,
mirándolo a los ojos con una intensidad que lo hizo estremecer. Algo que no esperaba sentir, ni contigo ni con nadie, él la observó, notando cómo su mirada brillaba con una mezcla peligrosa de deseo y desafío. Por un instante, el pasado, las heridas y la traición quedaron olvidados, reemplazados por una tensión eléctrica que crepitaba en el ambiente. Carmen, empezó a decir, pero ella lo interrumpió con una sonrisa juguetona. SHHH, no digas nada. Solo déjate llevar. Fue entonces cuando un camarero se acercó, interrumpiendo ese instante cargado, y Carmen, sin perder la compostura, bromeó con una picardía inesperada. ¿Sabes? Creo que este café tiene algo especial, porque aquí hasta las tragedias se vuelven un poco más dulces. Javier soltó una risa nerviosa, y por primera vez en mucho tiempo, ambos parecieron humanos, vulnerables y tentados. Pero mientras salían del café, una figura en la esquina los observaba atentamente, con una sonrisa enigmática. Nadie en Olmedo sabía que aquel encuentro era solo una pieza más en un juego mucho más grande y peligroso, y en las sombras, un secreto aguardaba para salir a la luz, prometiendo que nada volvería a ser igual. Las calles empedradas de Olmedo parecían cobrar vida bajo la luz tenue del atardecer, mientras Carmen regresaba a su casa con el eco de aquel encuentro resonando en su mente. Vestía un vestido de encaje azul oscuro que abrazaba su silueta con delicadeza, dejando entrever la piel tersa de sus brazos y un escote sutil que despertaba miradas discretas, aunque ella no se detenía en ellas. Sus tacones resonaban con un ritmo firme y decidido, y el collar de perlas que siempre llevaba parecía guardar un secreto solo para ella. Al entrar, encontró la casa en silencio, envuelta en una penumbra casi reverente. La ausencia de Lucía era palpable, pero no llenaba el vacío que había quedado tras la tormenta. Carmen se dirigió al salón, donde una carta sobre la mesa captó su atención. La reconoció al instante, la letra era de su hija, con manos ligeramente temblorosas, comenzó a leer. Las palabras estaban cargadas de dolor, arrepentimiento y una súplica velada por comprensión. Lucía confesaba que había cometido errores, que se sentía perdida y que buscaba una salida, aunque no sabía cuál. Pero lo que más sorprendió a Carmen fue una frase enigmática al final: no todo es lo que parece, mamá. Hay cosas que ni siquiera tú imaginas. El corazón de Carmen dio un vuelco. ¿Qué quería decir esa frase? ¿A qué secreto se refería su hija? La incertidumbre comenzó a apoderarse de ella, mezclándose con la ira y la tristeza. En ese momento, el teléfono sonó, cortando el silencio. Era Javier. Su voz, habitual en estos días, sonaba más firme, pero también cargada de una tensión que no podía ocultar. Carmen, tenemos que hablar, dijo. No solo sobre Lucía, sino sobre algo que descubrí, algo que cambia todo. Ella apretó el collar de perlas contra su pecho, como buscando fuerza. Dime qué has encontrado, respondió con voz firme. Javier tomó aire. Hay alguien más involucrado. Alguien que ha estado manipulando todo desde las sombras. No solo la infidelidad de Lucía, sino también, su voz bajó a un susurro, un secreto que podría destruir no solo a nuestra familia, sino a todo lo que conocemos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. El misterio se espesaba, y el juego de traiciones y deseos prohibidos apenas comenzaba. En su interior, una mezcla de miedo y curiosidad se entrelazaban, mientras la promesa de una verdad oculta se hacía cada vez más irresistible. Aquella noche, mientras la luna iluminaba tenuemente el cielo de Olmedo, Carmen se preparó para adentrarse en un laberinto del que no estaba segura de poder salir indemne. Pero había algo que la impulsaba hacia adelante, una fuerza oscura y seductora que la invitaba a descubrir el misterio que acechaba en las sombras, y en algún lugar, más allá de las paredes de su hogar, alguien observaba, sonriendo con satisfacción. La partida apenas comenzaba, y las fichas ya estaban en movimiento. La mañana siguiente en Olmedo despertó con un aire pesado, como si el pueblo entero sintiera la tensión que se cosía en la casa de Carmen. Ella, impecablemente vestida con un traje sastre gris perla que realzaba su figura esbelta, combinaba la sobriedad con un toque de sofisticación en sus zapatos de tacón medio y su bolso de piel marrón. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba al descubierto el cuello adornado por su inseparable collar de perlas, que ahora parecía un amuleto contra la tormenta que se avecinaba. Mientras preparaba café en la cocina, su mente repasaba una y otra vez las palabras de Javier. La idea de una mano oculta manipulando sus vidas hacía que su piel se erizara. Necesitaba respuestas,
pero sabía que la verdad podría ser más peligrosa de lo que imaginaba. Decidió entonces visitar a Roberto, un viejo amigo y detective privado retirado que vivía en una casita al borde del pueblo, rodeada de rosales y con un perrito llamado Paco que ladraba más de lo necesario. Carmen siempre había confiado en su discreción y sagacidad, y ahora más que nunca necesitaba su ayuda. Al llegar, fue recibida con una sonrisa torcida y un chiste que no pudo evitar. Carmen, si vienes a pedir que te encuentre al marido infiel, mejor me das un café y me dejo de líos, que ya estoy viejo para eso. Ella rió con suavidad, quitándose el abrigo para mostrar un vestido azul marino que se ceñía a sus curvas con elegancia sutil, dejando al descubierto unos brazaletes dorados que tintineaban cuando movía las manos. Roberto, esta vez no es solo por infidelidades. Es algo más grande, algo que está en las sombras y que amenaza con destruirnos a todos. El detective la invitó a pasar, sirviendo café en tazas de cerámica con pequeñas grietas que le daban un aire de antigüedad y confianza. Cuéntame todo desde el principio, pidió Roberto mientras acariciaba a Paco. Nada se escapa en este pueblo, aunque a veces los secretos están bien escondidos. Carmen comenzó a relatar, con voz firme pero cargada de emoción, la traición de Lucía, la confesión de Javier, y sobre todo, el misterioso mensaje que su hija había dejado en la carta. Mientras hablaba, sus ojos verdes brillaban con una mezcla de tristeza y determinación. Roberto escuchaba atentamente, entre sorbo y sorbo de café, y cuando terminó, se quedó en silencio unos segundos antes de decir, esto no es solo un asunto de familia. Hay algo más oscuro en juego, algo que podría tener raíces más profundas en Olmedo de lo que imaginas. Pero tranquila, Carmen. Vamos a desentrañar este enredo, aunque nos toque revolver más de un nido de avispas. Ella sonrió, agradecida por esa promesa, aunque en el fondo sabía que estaba entrando en un terreno peligroso. Mientras salía de la casa de Roberto, con el sol filtrándose entre las nubes, no podía evitar sentir que cada paso la acercaba a una verdad que cambiaría su vida para siempre, y en algún lugar, en las sombras de Olmedo, alguien observaba sus movimientos con una sonrisa fría y calculadora, preparando su próxima jugada. La partida estaba lejos de terminar.